Estamos en el tercer módulo de manejo de quintas de limón en el marco del proyecto local frutícola. Soy el ingeniero Víctor Beltrán y voy a estar como moderador de esta nueva capacitación. En este caso van a disertar el ingeniero Andrés Ramírez de la AER Bellavista y el ingeniero Edgardo Lombardo de la AER de Montecaseros sobre calibración de mochilas y máquinas pulverizadoras hidroneumáticas y de barra. Como les decía, esta es una actividad que se enmarca dentro del proyecto local frutícola, pero también que articula con el proyecto de Fontagro, que es un proyecto internacional al cual participamos también, y esta es, como les decía, el tercer módulo. Vamos a arrancar con el primer disertante, el ingeniero Andrés Ramírez, mientras van preparando y compartiendo su pantalla. Voy a hacer la presentación del ingeniero Andrés Ramírez, es egresado de la Facultad de Agronomía de la UNE, doctor en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba, hizo su postdoc también en Difusión y Adopción de Tecnologías, también en la Universidad Nacional de Córdoba, ha trabajado en la empresa Pindapoy en el área de producción de saladas entre el año 1984 y 1993, coagente del proyecto del programa Cambio Rural entre el año 1993 y el 2000, asesor de empresas privadas tanto de la provincia de Corrientes, Entre Ríos y Formosa entre 1983 y el 2004, ingresó al INTA en el 2004 como jefe de agencia de la estación Bella Vista, cumplió diversas funciones en la institución, jefe de agencia de la AER Bella Vista, coordinador del proyecto regional Citrus, coordinador interino del proyecto regional con enfoque territorial, coordinador del proyecto Profer, jefe del grupo Citrus de la EA Bellavista y actualmente está como coordinador de desarrollo de la Estación Experimental de Bellavista. Andrés, muchas gracias. Andrés va a iniciar la presentación de este tema que hoy nos convoca a todos. Las preguntas vamos a hacerlas hacia el final. Les pido que por favor vayan anotándose en el chat con nombre y apellido y número de documento, si pueden, los alumnos que necesiten nuevamente algún tipo de certificado que participaron de esta clase. Adelante, Andrés. Bueno, buenas tardes, gracias Víctor, buenas tardes para todos, Edgardo. Un poquito comentarles, ¿no es cierto? Como decía Víctor, la jornada va a tener dos partes. Una introducción que la voy a dar yo, más referente a lo que uno encuentra en el campo, ¿no es cierto?, cuando uno trabaja con pulverizadoras. Y después Edgardo va a trabajar básicamente sobre los aspectos referentes a la calibración. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en una quinta cítrica en particular? Yo les cuento para la gente que por ahí se está conectando de otros lugares. Nosotros en Bellavista, Corrientes, hace unos cuantos años, ¿no es cierto?, estamos con mucho cultivo de limón. El limón en nuestra zona tiene una particularidad, ¿no es cierto?, que es sumamente agresivo en el sentido de su crecimiento, ¿no es cierto?, una gran vegetación, plantas de gran porte, y se nos dificulta muchísimo el llegar a diferentes aspectos de la planta, particularmente en el tronco y algunas tareas específicas que queremos hacer con respecto a las pulverizaciones. Yo en una presentación anterior ya había mostrado este power, digamos, esta filmina acá, esta primera presentación, donde decía que el agua es solo un vehículo, ¿no es cierto? Lo que nosotros tratamos de hacer es transportar con esa agua el producto específico que queremos aplicar en la planta. El producto no tiene efecto si no llega al lugar donde actuar, y estamos muchas veces más actualizados en productos en sí, en nuevos productos, digamos, nuevos que salgan al mercado, que en diferentes técnicas de aplicación. Y una cosa fundamental, que ahora seguramente lo va a comentar Edgardo, se debe calibrar la máquina al menos una vez al año. Una vez al año.
Bueno, en ese aspecto, yo mostraría, por ejemplo, dos tipos o dos situaciones que se encuentran puntualmente en las quintas. Uno, por ejemplo, en este primer caso, son dos turbinas diferentes en particular, o sea, es algo que uno como técnico muchas veces encuentra en el campo, ¿no es cierto? Una quinta que está plantado a 8x5, ¿no es cierto?, con una turbina baja, y otra quinta que está plantada 7x4, ¿no es cierto?, con una turbina con, digamos, el ventilador un poco elevado, ¿no es cierto? Fíjense que son situaciones donde uno va a la quinta y se encuentra, ¿no es cierto?, con esto, y bueno, ¿y ahora cómo nos arreglamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunos problemas que se pueden presentar? Al que uno nota, ¿no es cierto?, como técnico a veces en una quinta, que el producto, por ejemplo, no moja el interior de la planta. Cuando uno va a controlar algunas veces cochinilla blanca del tronco, por ejemplo. ¿Y qué puede ocurrir? Algunas de las causas posibles: excesiva velocidad de la máquina, ¿no es cierto? Cuando uno, ahora seguramente va a comentar Edgardo, estamos en 20, 24 metros por minuto, que sería lo ideal. Muchas veces encontramos, ¿no es cierto?, pulverizadoras que caminan, digamos, a 40, 45 metros. Es imposible llegar con esa velocidad a mojar el interior de la planta. Gotas muy finas a veces, ¿no es cierto?, que al tener poco peso no alcanzan el objetivo. Plantas muy cerradas, pensar en eso, ¿no es cierto?, al momento de podar. Muchas veces cuando uno hace una poda, ¿no es cierto?, uno ve la parte estética o entrar, la posibilidad de que haya entrada de luz, pero no tenemos la posibilidad de que el caldo de pulverización llegue al interior de la planta. Yo cito solamente dos ejemplos que uno encuentra muchas veces en la quinta, ¿no es cierto? No se llega al interior de la planta, pero en la parte externa se produce un chorreado. Uno va atrás de la máquina, ¿no es cierto? Es como que hay un exceso de pulverización. Esa gota, por el mismo peso, ¿no es cierto?, arrastra y se produce un desplazamiento, ¿no es cierto? No se produce el típico pintado que uno debería tener, ¿no es cierto?, en una pulverización para un control, por ejemplo, de protección, como podría ser un control con cobre, manto C, para el tema de cancrosis. ¿Cuáles son las causas posibles? Exceso de presión. En la mayoría de las máquinas, lo ideal es trabajar a 150 libras por pulgada cuadrada, y muchas veces estamos con presiones excesivas, ¿no es cierto?, de 200 a 250 libras, y eso hace que digamos, la doble rotura de gota que se tiene que producir, porque pensemos, ¿no es cierto?, sobre todo por ahí estudiantes que no conocen mucho las máquinas, la pulverizadora produce una doble rotura de gota, ¿no es cierto? Por un lado, a través de los picos, y después esa corriente de aire, ¿no es cierto?, que expulsa el ventilador, es lo que produce la segunda rotura. Muchas veces es tan alta la presión, ¿no es cierto?, que tiene la bomba, que no le da tiempo a esa corriente de aire a producir la segunda rotura de gota. Ocurre también que a veces el desparramador que tiene, ¿no es cierto?, que está previo al pico, digamos, no debería ser de 3 agujeros para lograr una mayor profundidad, y es de 2, y eso hace que se produzca una gota más fina, ¿no es cierto? Para agregar un poco más de complejidad, por ejemplo, se nos puede presentar diferentes tipos de tratamientos según lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, un control de minador, donde uno tiene que mojar a veces la parte externa de la planta, con 500, 800 litros de agua por hectárea a veces alcanza, ¿no es cierto? En cambio, cuando tenemos que hacer un fungicida de protección, ¿no es cierto?, de 1800 a 2200 litros de agua por hectárea, ya es una situación totalmente distinta a la anterior. O, por ejemplo, un control de cochinilla del tronco, o si tenemos mucha fruta en la parte interna, donde tenemos que utilizar, por ejemplo, altos volúmenes, como el caso de aceite que se suele utilizar, estaríamos llegando a 2.500 o 3.000 litros de agua por hectárea. No me quiero meter, ¿no es cierto?, en lo que sería una técnica que tal vez Edgardo la comente ahora, que es el TRB, que es determinar, ¿no es cierto?, en base al volumen de copa de la planta, la cantidad de agua que necesita, que es lo ideal, ¿no es cierto? Esto lo comento en forma práctica, lo que uno ve como técnico de campo, lo que ocurre, y bueno, y lo que uno tiene que ir solucionando. En definitiva, ¿qué es lo que quiero transmitir, ¿no es cierto?, y darle un poco de pie a lo que va a decir Edgardo después?
En el campo cuesta resolver los problemas, hay que regular previamente la máquina. Hoy comentaba con Víctor, nuestro coordinador, ¿no es cierto?, que muchas veces uno va a una quinta y se encuentra con esas situaciones de chorreado, de exceso de velocidad, de distintos desparramadores. Y bueno, y uno tiene que ir, si me permiten la comparación, digamos, en un incendio, ¿no es cierto?, estar tomando medidas sumamente drásticas para salvar la situación, cuando lo ideal sería calibrar la máquina, ¿no es cierto?, un día antes o esa mañana antes, y de ahí salir a hacer los tratamientos que corresponden. No estar tapando huecos, ¿no es cierto?, con las diferentes alternativas que tendríamos. Esto, para los que no conocen, es una quinta típica de Limón en nuestra zona, ¿no es cierto? Fíjense, esta quinta está plantado a 8 por 5, ¿no es cierto? Las plantas tienen entre 4,5 metros y 5 metros de altura. Imagínense, lograr la penetración del producto en el interior de esta planta no es fácil, ¿no es cierto? Y más cuando tenemos unas cortinas, digamos, que no son del todo cerradas, hay un poquito de viento, ¿no es cierto? Se produce una importante pérdida de producto, y lo que es peor, ¿no es cierto?, no logramos el objetivo de cubrir, ¿no es cierto?, todas las partes del vegetal que nosotros necesitamos. Partamos de la base que la idea de una pulverizadora es desplazar el interior, ¿no?, el aire que está en el interior de la planta con el aire que lleva, ¿no es cierto?, el producto que nosotros queremos aplicar, y así lograr una buena cobertura en el interior de la planta. Cualquier situación, digamos, de exceso de velocidad, de presión, de máquina mal calibrada, distintos picos no adecuados, no hacemos el tratamiento que nosotros queremos, y ahí después vienen los problemas, ¿no es cierto? Muchas veces las quejas de los productores, decimos, estamos utilizando los mejores productos que están en el mercado y no tenemos la calidad de fruta que quisiéramos, ¿no es cierto? Quiero entrar un poco en lo que respecta al tamaño de gota, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros, hay una relación muy estrecha entre digamos, la distancia que puede recorrer esa gota y su tamaño. Si tenemos gotas muy pequeñas, como en este caso de 60 micrones, ¿no es cierto?, o gotas grandes, 240, con una intermedia de 120, la situación es totalmente diferente. Para un mismo volumen de líquido, a medida que disminuye el tamaño de la gota, se obtiene mayor número de gotas y una mejor cobertura. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tuviéramos que aplicar un fungicida protector, por ejemplo, cobre, ¿no es cierto?, nosotros seguramente quisiéramos llegar a este tamaño de gota, porque necesitamos formar una película sobre el fruto o sobre el vegetal o sobre la hoja, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno tiene que llegar a la parte alta de la planta, ¿no es cierto?, indudablemente necesitamos una gota de más tamaño. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la siguiente diapositiva, digamos, de que a mayor tamaño, mayor alcance de esa gota por su propio peso, ¿no es cierto? También un pequeño comentario sobre la cobertura, ¿no es cierto? Como decíamos, gotas pequeñas, ¿no es cierto?, nos permiten una gran cobertura, gotas grandes nos permiten una distancia mayor de recorrido, pero muchas veces no la cobertura suficiente. Fíjense que esto está en la guía en algunas guías de calibración, ¿no es cierto? Herbicidas de contacto recomiendan entre 30 a 40 gotas por centímetro cuadrado. Herbicidas sistémicos como glifosato, 2,4-D, ¿no es cierto?, 20 o 30 gotas por centímetro cuadrado. En cambio, si vamos al tema de insecticidas de contacto, estaríamos entre 50 a 70 gotas, mientras que fungicidas sistémicos, ¿no es cierto?, entre 20 y 30 gotas por centímetro cuadrado. O sea, evidentemente, ¿no es cierto?, cuando uno va a hacer una pulverización o aplicar un herbicida, tenemos que ver qué vamos a utilizar para ver el tamaño de gota y, digamos, y cómo vamos a trabajar. Esto, fíjense que yo saqué de una presentación, son fotos, digamos, que tomé de pulverizaciones, diferentes tipos de máquinas y diferentes tipos de presentaciones, ¿no es cierto? Fíjense cómo las tarjetas cambian totalmente, ¿no es cierto? Y obviamente el mojado que se pueden producir es totalmente diferente. No quería dejar pasar porque el tema de la duración de los picos, fíjense que bronce, 50 horas, plástico 100 a 150, acero inoxidable 200, 300 horas, ¿no es cierto? Y los picos de porcelana tampoco son eternos, ¿no es cierto? Tenemos 1000 a 1500 horas,
y hay que cambiarlos, hay que renovarlos, ¿no es cierto? Una máquina típica, ¿no es cierto?, nuestra, en donde ustedes ven los picos, ¿no es cierto?, que están acá, y bueno, justamente acá donde se produce la circulación del aire y por lo tanto digamos, la distribución de ese producto. Ahora, ¿cómo tienen que estar distribuidos los picos en la máquina, ¿no es cierto? Si tenemos diferentes tamaños de árbol, por ejemplo, un árbol grande, un árbol chico a mediano, de la mitad del árbol para abajo deberíamos tener el 50% de los picos y la mitad del árbol para arriba el 50%. En cambio, en árboles grandes, justamente por lo que hablamos de la altura de esa gota, deberíamos tener el 60% de los picos, ¿no es cierto?, en la parte alta de la planta, ¿no es cierto? Ustedes podrán ver, justamente en esta acá está eso lo que comentaba, 60, 30 y 30 de cada lado por ciento, y 20 y 20 abajo, o sea, lograríamos 60% la parte alta, de la mitad para arriba, y un 40% la parte baja de la planta, ¿no es cierto? En lo que respecta a lo que comentaba, ¿no es cierto?, anteriormente, fíjense, hay un estudio hecho, ¿no es cierto?, sobre el tamaño de la gota, ¿no es cierto?, en micrones, y la distancia transportada horizontalmente en metro. Fíjense que si la gota tiene 20 micrones, transportamos, o sea, puede circular hasta 388 metros, ¿no es cierto?, en el sentido vertical. Si tiene 100 micrones, 14,6 metros, y si la gota tiene 500 micrones, no va más allá de 2 metros con 100 centímetros, ¿no es cierto? Obviamente, esto fue medido, ¿no es cierto?, experimentalmente a 3 metros de altura y con una velocidad de 1,34 metros por segundo, moviéndose de forma paralela al terreno. Obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que ver muy bien en estas plantas de excesivo porte, como comentaba, de 4,5 metros, 5 metros de altura, si queremos llegar a la parte alta de la planta, qué tipo de gota vamos a aplicar, ¿no es cierto? Si tenemos una gota muy pequeña, como esta, que evidentemente va a haber una pulverización que se va a perder y no va a lograr el objetivo que queremos, ¿no es cierto? Quería comentar, ¿no es cierto?, el tema de uso seguro de agroquímicos con Edgardo. Bueno, Víctor, trabajamos mucho, ¿no es cierto?, en el Frutic un tiempo, y en donde el uso seguro de agroquímicos sin dudas está ligado, ¿no es cierto?, a trabajar sobre lo que sería el triángulo de la enfermedad, ¿no es cierto?, donde uno tiene el hospedante, ¿no es cierto?, en este caso la variedad o la planta susceptible a tal enfermedad o plaga, el patógeno, que puede ser un hongo, una bacteria, virus u otros, y el ambiente, donde nos juega indudablemente la temperatura, la humedad, horas de mojado y la circulación de aire, ¿no es cierto? Para hacer un uso seguro de agroquímicos, evidentemente tenemos que considerar estos tres aspectos, no solo, ¿no es cierto?, el producto que estamos aplicando, sino estas situaciones, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, una planta, como decía, bien podada, que está bien con unas condiciones adecuadas, un patógeno, ¿no es cierto?, que por ahí no está, digamos, con su máxima agresividad, están sus primeros estadios, ¿no es cierto?, y donde tenemos el ambiente que en el campo, ¿no es cierto?, nos juega un papel fundamental. En el campo hay que tener muy en cuenta el tema de temperatura, la humedad ambiente, las horas de mojado, por supuesto la circulación de aire. Fíjense que se recomienda, ustedes podrán ver que algunos productos, ¿no es cierto?, recomiendan no aplicar en las horas de alta insolación, simplemente porque es tan alta, ¿no es cierto?, esa temperatura que la gota, ¿no es cierto?, antes de llegar a su lugar de impacto, en este caso la fruta o la planta, se seca, ¿no es cierto?, y no tenemos el impacto adecuado. O sea, son aspectos que uno tiene que considerar, igual que la humedad, igual que las horas de mojado. Bueno, simplemente quería ser lo más breve posible para darle un lugar a Edgardo. Y bueno, después justamente en las charlas tratar con las preguntas y profundizar más en el tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Voy a presentar al próximo disertante, mientras Andrés deja de compartir. Está compartiendo ahora Edgardo Lombardo, es ingeniero agrónomo, egresado de la facultad también de áreas de la UNE, es máster de la Universidad de Salvador,
en gestión de calidad agroalimentaria. Integra el equipo de especialistas del Centro Regional INTA Corrientes y tiene asiento en la Agencia de Extensión Rural de INTA Montecasero, dependiente del INTA de Mercedes. Participa en proyectos citrícolas de extensión e investigación, tanto en la EA INTA Bellavista como la EA INTA Concordia, y proyectos estructurales a nivel nacional, el proyecto estructural 010, el 150 y el proyecto estructural 177. Se desempeñó como participante del proyecto FRUTIC, donde desarrolló la metodología de monitoreo cuantitativo de plagas y benéficos que se utiliza hoy como sistema de monitoreo a nivel nacional. Cuenta con experiencia de 28 años de trabajo junto a los productores en problemáticas técnicas en la citricultura. Cuenta con más de 30 publicaciones en temas cítricos. Es capacitador de productores y personal idóneo en el monitoreo tanto de plagas como enfermedades de cítricos. Actualmente es responsable de 2 componentes de capacitación y difusión del proyecto Fontagro, control sustentable del vector del Guanlonbin en la agricultura familiar en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Tiene a su cargo un lote demostrativo de manejo integrado de plagas. Dentro del proyecto local frutícola, del cual hoy nos convoca en esta capacitación, lleva adelante lotes demostrativos de fertirriego en naranja. Se desempeña como docente universitario de microbiología de suelo de la Facultad de Ciencias Agrarias desde 1984 a 1993. Entre otras actividades, desempeña como apicultor bajo el protocolo INTA-PROAPI, participa de capacitaciones del grupo de apicultores de distintas zonas de la provincia de Corrientes desde el año 1998 al 2005. Realizó convenios de servicios técnicos especializados de ensayos de productos a campo con productores y empresas comercializadoras de agroquímicos como PASA S.A., DuPont, Sociedad Anónima, y actualmente con la firma Amauta, Sociedad Anónima y Syngenta Argentina. Este es un breve resumen de nuestro compañero Edgardo Lombardo de la agencia de Montecasero, que va a hacer su presentación sobre calibración de maquinaria. Muchas gracias, Edgardo. Todo tuyo la pantalla. Muchas gracias, Víctor, por la presentación y muchas gracias, Andrés, por tu exposición, y me dejaste, como decimos acá en la cancha, la pelota picando para el siguiente tema. Este es el proyecto donde estamos participando junto con el proyecto local frutícola en este proyecto Fontagro. El tema que voy a tratar de desarrollar en este tiempo breve es la revisión y la regulación de pulverizadores para quintas cítricas. Primero vamos a describir, o la intención es describir cuáles son los componentes de los equipos pulverizadores. Los que han trabajado en quinta y están trabajando en quinta les va a ser familiares. Los equipos más utilizados en quinta básicamente son 2 tipos de pulverizadoras para hacer 2 tratamientos o actividades. Uno que está enfocado en lo que es control químico de malezas debajo de la copa, de la fila de árboles, y el otro es la aplicación de productos fitosanitarios a las copas de las plantas. Entonces, los equipos más utilizados para lo que es control de malas hierbas o herbicidas, para malezas, se utilizan estos equipos pulverizadores que tienen un barral. Esta es una imagen de un equipo pulverizador de un productor familiar de la zona de Montecaseros, de Colonia San Francisco, que eso es un equipo pulverizador a barral. Esto es lo mismo, solamente que es un equipo con una maquinaria más moderna, es un equipo Yacto, y tiene un barral al medio. Hay equipos, van a ver en la zona, que hay con barras o barrales en la trompa del tractor, en el medio del tractor y detrás del tractor. Y los equipos
con turbinas, que son los que le comenté anteriormente, los que se utilizan para la aplicación de productos fitosanitarios en las copas de los árboles. Aquí tenemos un ejemplo de un equipo pulverizador, que es una FMC, con un tractor, un Fiat 500. O podemos encontrar este otro equipo pulverizador, es un tractor John Deere, con una FMC con motor incorporado. Los equipos de Barral están formados por la maquinaria fundamental en toda explotación agropecuaria, y más en la quinta, que es el tractor. Luego tienen un tanque o mochila, tiene una tapa, filtro de tapa, y tienes mangueras que conectan a esa mochila a lo que es la bomba. Los filtros, todo el sistema de mangueras, la bomba propiamente dicha, la bomba hidráulica, que puede ser mecánica, o últimamente estoy regulando equipos con bombas eléctricas. Luego viene todo el sistema de comando que tiene ese equipo, que son llaves, reguladores de presión, y el barral, que es metálico, que lleva portapicos, picos, y adentro de ese portapicos llevan los filtros y pastillas. Esta es la misma imagen de ese tractor de Barral al comienzo que les mostré, en la zona donde el productor, un productor familiar, ha instalado una mochila que es un tambor de 200 litros, con una tapa hermética arriba, que tenía una bomba a pistón y que tenía seriamente problemas. Una solución fue, bueno, me adelanto, una solución fue incorporar en ese tractor, en este año, se incorporó un equipo de una bomba eléctrica, donde se ha reducido sensiblemente todo ese sistema de mangueras y bombas, y ha mejorado muchísimo la eficiencia en la aplicación de electricidad. Eso es una bomba eléctrica que funciona con la electricidad que genera el tractor, una batería. Se ponen llaves, un filtro, las llaves plásticas esas de agua, y un manómetro. Este es otro tipo de máquina de Barral en la mochila, donde se pueden ver perfectamente, se puede ver el tanque, la tapa, el manómetro, una bomba, pero esta bomba no tiene eje cardánico, sino que va directamente a la toma fuerza del tractor. Esto es una bomba, este es otro tipo, y funcionan también muy bien. Bueno, y esta es la anterior, un equipo Yacto completo con mochila, bomba, y todo el sistema de regulación que trae ya la mochila Yacto para herbicidas. Los comandos, es un comando, tiene el sistema de la válvula reguladora, tiene un manómetro, y aquí tiene un pulmón. Esto es un pulmón para evitar ese golpeteo que muchas veces uno encuentra en los equipos de Barral, que no es constante el abanico de gotas que va aplicando, no es constante, sino que lo hace por pulso. Se soluciona ese problema con un pulmón, o de lo contrario, se puede utilizar una bomba eléctrica. La bomba eléctrica no golpea porque no tiene pistones. Aquí hay otro inconveniente que ustedes van a encontrar, es que nunca puede estar así el manómetro puesto, tiene que tener una llave debajo para cortar, porque de esta manera se le quita mucha vida útil al manómetro. Una vez que está regulada la presión de trabajo que debe hacerse, se cierra esa llave y solamente se la abre para regular o para verificar que la presión cada tanto esté funcionando perfectamente bien. Y este es todo el sistema de mangueras que tiene esos comandos. Luego viene el barral, que es barral metálico, donde están ubicados los portapicos y los picos donde se hace la aplicación
en llovizna o lluvia a la maleza sobre el suelo. Este es otro tipo de barral, hecho también por el productor anteriormente, donde la cañería donde va todos los portapicos son de plástico. Una simple manguera con una abrazadera están sujetas a la estructura metálica los portapicos. Este es otro tipo de barral, ya mucho mejor, es de acero inoxidable, donde los portapicos están ya solidarios a ese equipo de... Este es el sistema de mangueras. Pueden llevar no solo elementos metálicos que se desgastan y se corroen por los productos químicos, sino también que se le pueden aplicar llaves de plástico que funcionan perfectamente bien. Entonces, el equipo barral estaría formado con todos estos elementos. Empezamos por el barral, que es metálico, que está suspendido, que puede estar en el medio, o puede estar en la punta del tractor o posterior al tractor. Puede tener una cubierta posterior de lona para evitar que el viento eleve la pulverizadora y toque partes de la copa de las plantas. Luego viene una manguera que se comunica con todos los portapicos, un portapico distanciado, el depósito o mochila, el instrumental que necesita un manómetro, todas las válvulas y los reguladores, filtros, tanto tiene que haber un filtro de la mochila a la bomba y de la bomba a la línea o a los picos. Los equipos hidroneumáticos también están formados, pueden ser con motor o sin motor. Los sin motor pueden ser de arrastre, como los conocidos, los más conocidos. Este es un equipo Yacto. Puede ser de levante de 3 puntos, también este es un equipo Yacto. Está sobre un tractor Massey 265, con una mochila de 400 litros y una turbina, y hace excelente trabajo para lo que es una quinta de citrus dulces o mandarinas, no tan grandes las plantas. Este es otro tipo pulverizador de levante 3 puntos, fabricado aquí en la zona. Esto no tiene un ventilador axial, sino que es un sistema de una turbina de muy bajo volumen de aplicación. Es prácticamente una nebulizadora. Y el otro componente que tienen los equipos hidroneumáticos es el tractor. Y aquí en el tractor vamos a hablar de 2 elementos fundamentales, porque muchos de los errores de las máquinas hidroneumáticas que no hacen buena aplicación son no por la máquina en sí, sino por una ineficiente selección o elección del tractor. A veces no es un problema de la turbina, en otras palabras, o de la máquina, sino que tiene un problema de potencia y de velocidad del tractor. Aquí le he preparado un cuadro para tratar de entender un poquito el tema este. Por ejemplo, obtuve estos valores de la empresa Yacto. Un ventilador Yacto, que es el más grande, de 850 milímetros, le consume en alta una potencia de 35 HP. El agitador mecánico que tiene le consume 1 HP, ya vamos ya con 36 HP de consumo. Fíjense lo que es la presión. Hablaba Andrés que la presión adecuada o pensada, después más adelante le voy a mostrar lo que es una planilla de los volúmenes que dé Yacto,
está recomendada entre 150 libras y no más de 250 libras. Se puede levantar a mayor presión. Pero fíjense cómo la potencia empieza la bomba a consumir potencia del motor del tractor. De 75 a 100 HP prácticamente aumenta muy poco la potencia. Es decir, me consume los 75 HP, 2 HP, y a 100 libras de presión me está consumiendo 3,2 HP. A 150, es decir, 50 libras más, de 100 a 150, ya me consume 12,6 HP. Y a 200, 21, 250, 28 y a 300 libras, 37,8 HP. Es decir, que si yo tengo un tractor con 65 HP o 60 HP y trabajara a una presión de 75 libras, me consumiría nada más ni nada menos que 38 HP. Es decir, que podría estirarme con ese tractor de 60 HP hasta trabajar con 150 libras, porque estaría 48,6 HP y me quedaría un resto de potencia que es adecuado. Por la experiencia es adecuado. Bueno, eso es lo que le quería mostrar y eso ténganlo presente. Está hecho con picos J5 con difusor 3. Esta es la fórmula que utilicé para el cálculo de potencia. Eso lo hice, para que ustedes tengan idea de eso. La tendencia, la experiencia mía de trabajar hace años ya con equipo, es achicar las presiones. Hay que achicar las presiones. No más de 90 libras. Tengo equipos que están trabajando perfectamente bien, haciendo excelentes aplicaciones en campo, con 60 libras de presión en los picos. Entonces puedo destinar toda la potencia a lo que es el ventilador, que ese es en realidad el que me lleva el producto adentro de la copa del agua, como dijo Andrés. ¿Por qué? Porque las máquinas turbinas intercambian el aire, sacan el aire debajo de las plantas e incorporan el aire con un montón de gotas que llevan el producto sanitario. Luego viene el tanque, que el tanque puede ser de distintos tipos de material. Estos son tanques de Yacto viejas ya, de fibra de vidrio, pero hoy están viniendo de plástico resistente, muy buenos, como la que le mostré en la imagen anterior. Luego viene una tapa que tiene que tener, esta tapa no tiene que tener pérdida, es decir, uno tiene que utilizar una tapa que no pierda. ¿Por qué? Porque en el movimiento de la máquina, cuando está cargada, se derrama mucho producto y cae al suelo. La tapa tiene que ser perfectamente hermética. En la tapa también viene un filtro. Eso tiene que estar en condiciones el filtro. Fundamental. Luego viene el equipo de bombeo, los filtros, agitadores, llaves y manómetros. Aquí podemos ver distintos tipos de bombas en esos equipos hidroneumáticos. Esto es un tipo de bomba. Esta es otra bomba a pistón. Esta es una bomba de Yacto. Les puse esa imagen para que vean también el mantenimiento, que es clave en todo este tema de las máquinas. Como son máquinas aplicadoras de agroquímico, hay que tenerlas no solo en condiciones funcionando, sino también en mantenimiento. Esto es una bomba de una FMC a pistón de cerámico. Esto es una bomba de diafragma de una Nobili, modelo 1986-85, que todavía está funcionando.
Esto es el sistema de filtro que tiene del tanque a la bomba, que es fundamental. Esto es una máquina de acto, es fundamental mantenerlo en estados de limpieza. Se deben limpiar periódicamente, prácticamente 2 o 3 aplicaciones. Si se están tomando el agua de un tajamar o de un arroyo, se debe limpiar. Cada vez que se va a llenar el equipo, se debe limpiar, porque se llenan de partículas, de sedimentos, de materia orgánica, hojas, raíces, etcétera, que pueden tapar a los picos. Un agitador que está dentro del tanque, que es un agitador mecánico, y este agitador mecánico me consume 1 HP. Este es un agitador mecánico. Hay otros tipos de agitadores que pueden ser hidráulicos, como este, que tiene un retorno muy grande. Y luego viene todo el sistema de llaves, reguladores de presión y manómetro. Esto es de un Jacto que tiene comando a distancia para abrir y cerrar los arcos, las llaves de corte. Este es otro sistema de Jacto que va enganchado atrás. Esto es una cabina, tiene el tractor, y esto está en una ventana. Y aquí comete el mismo error, el manómetro no tiene ninguna llave que cierre la presión que pasa al manómetro, y constantemente está trabajando el manómetro. Esto es un regulador, y esta es la llave que se comanda, se cierra o se abre cada uno de los arcos. Luego viene el arco, portapicos y picos. Este es un sistema de máquina, no recuerdo si es una Puma, que le agregaron a esta Puma un portapico con sistema revólver para 2 picos. Esto se da vuelta y se puede utilizar uno u otro sistema. Y tiene, de un lado, tiene unos picos TR, que después los voy a explicar, estos picos, y del otro lado tiene picos con pastillas comunes. Aquí tenemos otra Jacto, que fue también, este arco de Jacto fue de túnel, de ventilador bajo, túnel bajo, que tiene también un sistema revólver y tiene también incorporado el sistema de picos ATR o TR, según la marca sea, y los picos normales de Jacto. Los J5, J4 con su deflector. Estos son un portapico y estos son otros portapicos de plástico. Hoy están viniendo todo este sistema, que es muy bueno todo lo que sea de plástico, porque no se corroe como estos que son de bronce. Y aquí tiene un pico TR, Lessler, y aquí tiene una pastilla de cerámica. Bueno, esto es un pico de una máquina turbina, una Jacto, que tiene un difusor, una arandela de goma y una pastilla. Este caso es un difusor de 3 agujeros que me produce a mí un cono lleno de gotas. Y esto es el casquillo que enrosca al portapico y mantiene al difusor, a la arandela y a la pastilla en una misma posición. Esto es fundamental, que tiene que tener este pico armado con una arandela al medio, porque se genera una cámara. En esa distancia que hay entre el difusor y la pastilla, en esa cámara se produce la rotura de la gota por la presión y la velocidad que gira. Y este es otro pico de lo que lo estaba comentando, que son picos TR. En este caso es una marca Lessler, pero hay Arbus, Jacto también tiene este tipo de picos. Estos picos son los que yo recomiendo por la experiencia que tengan trabajarlo con ellos. Esto me permite, estos picos, tirar exactamente el mismo volumen que tira esta pastilla, pero a una presión muchísimo más baja. Así que puedo estar trabajando con estos picos a igual volumen que estas pastillas, que estas requieren 150 libras, puedo estar trabajando con 60 libras con estos picos. Exactamente lo mismo.
¿Qué ventaja tengo? Tengo la ventaja de la potencia, mucho menos potencia. Y si gasto menos potencia, voy a gastar menos combustible. Vamos a hablar de la revisión del equipo. Antes de la calibración, tengo que revisar el equipo. ¿Cuál es el objetivo que tengo de la revisión del equipo? El objetivo es saber cómo funciona ese equipo. Lo primero que tengo que hacer un diagnóstico. Es como ir al médico y el médico, antes de dar su opinión, le da un montón de estudios a una persona. En esa revisión del equipo, yo debo eliminar todas las pérdidas que pueda tener en el tanque, en las mangueras, en las llaves, en los regulares. No tiene que tener absolutamente, en la bomba también suele haber bombas que pierden. Tengo que eliminar todas las pérdidas. ¿Por qué? Porque las pérdidas de producto es un producto que va al suelo y lo que tiene que ir el producto es a la planta. Estoy perdiendo plata por esas goteras que está constantemente perdiendo. Una cosa es perder cuando está en reposo y otra cosa es cuando está trabajando la bomba, pierde aún más cantidad. Lo otro que tengo que revisar es que el empicado sea el correcto. Que no tenga desgaste, que estén bien ubicados. Hoy comentaba Andrés que debe estar ubicado en una turbina, en un barral de la turbina, mayor cantidad de picos, que tiene mayor cantidad de volumen en la parte superior de la planta y en la parte inferior menos. A veces están mal puestos, están todo igual o están mal. Es un empicado incorrecto. A veces también se lo empican con picos que no deben ser los adecuados o hay casos, yo no lo puse aquí en imágenes porque eran muchas, que fabrica el propio productor en una chapa las pastillas. La fabrica con un taladro o con un golpe y los fabrica. Pero no es lo mismo. Las pastillas están calibradas, están construidas para que hagan un trabajo que tienen que hacer de romper la gota al tamaño adecuado. El manómetro de presión tiene que ser acorde. Hay muchos casos que los manómetros de presión son de mucha presión y hoy la tendencia es no pasar más de 150 libras. Así que ¿para qué tener un manómetro de 600 libras que no me indica las presiones bajas? Entonces tienen que ser los manómetros acordes. También lo mismo sucede con un barral de herbicida. No tiene que tener manómetros que no sirven para la máquina. Y tienen que tener un funcionamiento correcto. Y la única manera de saber eso, si está funcionando correctamente, es contrastarlo con un manómetro patrón. El regulador que funcione correctamente, que yo pueda subir o bajar las presiones según lo necesite. Hay veces que los reguladores no funcionan. Yo no puedo modificar las presiones. Los filtros tienen que ser filtros correctos y que estén en funcionamiento y en perfecta limpieza. A veces se colocan filtros inapropiados para las máquinas. ¿Por qué? Porque se rompió el original y se agrega un filtro inadecuado. Se recomienda la revisión periódica, mínimamente uno por campaña. La revisión, es decir, todo este tema que estamos mirando. Aquí les muestro cómo se desgasta una pastilla. Estas son pastillas de Yacto, cómo se desgasta por la presión. Se deforma el centro. Ese no es un centro perfectamente esférico, sino que parece un trébol. Y se van formando en las cerámicas desgaste de la erosión que tiene el producto sanitario al girar en esa cámara. Y este es lo que está abajo, la imagen de abajo es un deflector. También se desgasta de 2 agujeros. Ahora, una vez que hicimos el diagnóstico del equipo, cómo funciona todas sus pérdidas, eso que había mostrado anteriormente, continuamos en la segunda parte, que es la regulación y la calibración.
Es fundamental primero hacer el diagnóstico. Muchas veces quieren hacer todo en el día y no se puede. Por eso hay que hacerlo con tiempo, mucho tiempo antes de esta temporada, que es la que más utiliza las máquinas pulverizadoras, ya sean de barral o la de aplicación de fitosanitarios en las plantas. ¿Por qué? Porque cuesta, si se encuentran un montón de pérdidas, hay que reparar primero esas pérdidas y después viene lo que es la regulación y la calibración. En este caso vamos a ver cuáles son las regulaciones y las calibraciones de los equipos de barral para aplicación de herbicidas. Y vamos a distinguir dos conceptos, lo que es la regulación y lo que es la calibración. No es lo mismo. Regulación se habla cuando yo necesito normalizar la cantidad de tiempo que tiene que estar el equipo sobre la superficie de la maleza o del suelo para aplicar el herbicida. El tiempo. Y la calibración es la elección del tamaño de los picos, qué distribución va a tener en la barra y la presión de trabajo que debo hacer. Para eso primero tengo que verificar el manómetro. El manómetro se lo desarma, de eso que les mostré, y se lo verifica al manómetro. ¿Cómo se lo verifica? Se lo verifica con este aparato. Este aparato contrasta. Lo que está a la derecha es su manómetro patrón y lo que está a la izquierda es el manómetro de la máquina. Y se compara que la presión que diga el manómetro que tiene en la máquina sea lo mismo o tenga un poco de error, muy poco, un 10% con respecto al patrón. Luego se coloca el tractor en movimiento y se le mide la velocidad del tractor. Esto es clave. ¿Cuál velocidad puede trabajar el operario en cada uno de los lotes? No todos los lotes pueden trabajar a la misma velocidad. Si yo tengo un lote de plantas chicas, podría trabajar a una mayor velocidad, y si tengo un lote de plantas grandes, a una menor velocidad. Entonces tengo que regular, y esto es clave, que se regule la velocidad del tractor. Para eso se debe medir cuántos metros hace el tractor por minuto. Se marca en el suelo una distancia conocida y se le mide el tiempo al tractor. Siempre es bueno regular distintas marchas. Una vez que el tractor se midió la velocidad con el tractor en marcha, pero en reposo, verifico el empicado correcto y debo hacer la medición de caudal de cada uno de los picos para saber cuántos litros arroja por minuto. Entonces se mide, esto tiene todo agua, no debe tener producto, agua, y se mide en tiempo, en una probeta, se lo junta en un recipiente y se mide en una probeta cuánto líquido arroja por minuto. Cada uno de los picos que están en el barral. Eso se debe anotar. Luego se mide el ancho de labor, es decir, qué ancho tiene el barral. Una vez que hice esas operaciones, voy a calcular qué cantidad de herbicida debo aplicar en el tanque del equipo para que me haga la tarea. Y nos vamos a valer de este procedimiento. Anotamos la capacidad de volumen del tanque en litros. Podemos tener un tanque casero, así como vieron ustedes, de 200 litros que usa un tambor. Es chico para una superficie de ese productor que tiene 12 hectáreas cítricas. Le sirve. Pueden ser tanques más grandes, de 400 litros, como el blanco que le mostré, o el de Yacto que tiene 600 litros. Ancho del equipo en metros, que es el ancho que tiene el barral, que se lo midió. QP, que es la cantidad de litros que arroja el equipo en un minuto. ¿Cómo se sabe eso? Se suma
cada uno de los picos, las mediciones que normalmente se hacen es a 30 segundos, se mide la cantidad de agua que arroja cada una de las boquillas en esos 30 segundos y se lo lleva a mililitros por minuto. Si es 30 segundos, se lo multiplica por 2 y me va a dar a mí el total por minuto. Se suma total y en este caso, ese barral estaba arrojando 1,200,000, 1.228 mililitros por minuto. En el promedio por boquilla tendría que ser de 245 mililitros por boquilla. Si la boquilla arroja más o menos, ¿sabes? Un 10%, serían 24 centímetros menos, es decir, que si la boquilla la número 1 me tiraba 200 mililitros por minuto, debo cambiarla. Y si me tira la boquilla 270, 260, también la debo cambiar. Eso me indica. Se cambian solamente aquellas boquillas. Nunca una boquilla nueva son todas iguales. Siempre hay pequeñas variaciones que tienen que estar dentro de ese rango del 10%. Luego, debo anotar en esta planillita la distancia que recorrió el equipo en 1 minuto. Que lo tengo medido ya por las velocidades. Distintas velocidades puedo regular en primera baja, segunda, la velocidad que pueda el operario hacerlo en la quinta. Luego utilizo esta fórmula para saber cuántos litros arroja o el caudal que arroja ese equipo de mochila y barral y tractor, cuánto arroja por hectárea. Se hace con esta operación. Es una fórmula donde se reemplazan las letras por los valores. 10.000 es para llevarlo a superficie por hectárea. 10.000 metros cuadrados es 1 hectárea. ¿Por qué? Porque todos los productos vienen pensados por hectárea. Si yo tengo que aplicar el glifosato, tengo que aplicarlo por hectárea. Tantos litros por hectárea. Entonces tengo que poner los 10.000 metros cuadrados para llevarlo por hectárea. Multiplico por la cantidad de litros arrojados por el equipo en 1 minuto y lo divido. Esta es una división abajo, lo tengo que dividir previamente, multiplico el ancho del equipo por la distancia recorrida. Es decir, 10.000 por los litros arrojados dividido el ancho del equipo por la distancia recorrida me da la cantidad de producto por hectárea que está, no, perdón, de producto no, cantidad de agua que aplica por hectárea. Quiero saber cuántas hectáreas hago con el tanque lleno. Divido la cantidad del volumen que tengo en la mochila dividido este último dato, que es los litros arrojados por hectárea, y me da a mí ahí cuántas hectáreas hago con el equipo lleno. Ese dato me va a dar la hectárea completa, pero yo estoy trabajando por banda. Es decir que si me dice 2 hectáreas, y normalmente si estoy una distancia de plantación de 7 u 8 metros, estoy haciendo el doble, casi 4 hectáreas cítricas. Luego viene la dosis recomendada de la herbicida por hectárea. Si me dice que el glifosato debo aplicar 3,5 litros o kilos de producto, porque puede ser también un herbicida que venga en polvo, por hectárea, la cantidad de producto a colocar una vez en el tanque lleno es esos que me indica a mí que son 3,5 litros o 4 kilos de producto por hectárea por la cantidad de hectáreas que hago con el tanque lleno, que había dicho que hacía 2 hectáreas. 2 hectáreas. Entonces sería 3,5 por 2, tengo que colocar en ese tanque 7 litros o 8 kilos en el tanque. Esta es la operación
que debo hacer después que hice todas esas mediciones necesarias para lo que es la regulación y calibración del equipo de barral para aplicar herbicida. Ahora, por analogía, por igual parecido, vamos a ver qué es lo que necesito para lo que son productos, para lo que son las máquinas turbinas hidroneumáticas. ¿Por qué se llaman hidroneumáticas? Porque tengo dos componentes. Tengo la presión de la bomba, que rompe la gota, como había dicho Andrés, y también el viento, que es el que lleva el producto adentro de la copa. Y vamos a hacer el cálculo de volumen que necesito o que tengo de árboles. Y esto se llama TRB. Es una palabra en inglés que es el volumen de la fila de árboles. Y es esta fórmula, donde Q es el volumen que yo tengo que saber. Esto tengo que hacer antes de regular y de calibrar a la planta. Me voy al lote y tengo que medir las plantas. Tengo que medir la altura de las plantas, que es H. Tengo que medir el ancho que tienen esa fila de plantas. Luego tengo que multiplicarlo por un índice foliar que va de 0,7 a 1. En plantas muy cerradas, que podrían ser un limón, como mostró hoy en una diapositiva Andrés, una planta de limón muy cerrada, puedo tomarla con valor índice 1. Si son plantas podadas, abiertas, puedo tomar un índice menor, hasta 0,7. La experiencia que yo tengo acá en la zona es que nunca encontré yo índices foliares cerca de 1. Un coeficiente, que eso es una constante, siempre se usa ese número, que es la cantidad de litros de agua por metro cúbico de copa que tiene una planta. Es decir, que un metro cúbico lo mojo con ese índice, 0,0973. Y la distancia que hay entre filas. Esto es lo que yo tengo que ver cuando necesito aplicar el volumen de la fila de árboles. Yo veo como si fuera un caño totalmente cúbico. Tiene el largo que tiene la fila y es como si fuera ese, un prisma largo. Y tengo que medir eso que está ahí. La altura de la planta, el ancho de la planta o el ancho de copa y la distancia entre filas. Esas tres medidas las tengo que tomar porque las voy a usar en esa fórmula. Aplicando eso en un lápiz y un papel antes de ir a regular la máquina, yo ya sé por lote qué cantidad de agua necesito para mojar toda la copa. Luego viene ya con el tractor en marcha y en el lote, ¿qué velocidad tengo del tractor? Bueno, el tema de velocidad, no solo la potencia que la había mostrado yo en el cuadrito ese, que es fundamental. Tenemos muchos tractores que curan mal porque no tienen la potencia adecuada y la velocidad tampoco es adecuada. Más de 30 metros por minuto, es decir, unos 1,8 kilómetros por hora. En realidad, lo que le marcan en el tablero a los tractores cuando andan los tableros es la velocidad. Pero lo correcto y más práctico es saber cuántas plantas hago o qué distancia realizo por minuto. Entonces hablamos de metros por minuto. Cualquiera de las dos maneras está bien. Yo siempre digo plantas o metros por minuto. Más de 30 metros por minuto hay problemas en las aplicaciones. No le damos el tiempo suficiente para que el aire sea reemplazado dentro de las copas. Acuérdense que la turbina succiona el aire debajo de la planta y mete el aire con gotas que llevan producto.
Si puedo tener mayores velocidades, sí. Por ejemplo, las turbinas con motor incorporado me permiten a mí hacer una velocidad mucho mayor. Es decir, puedo regularla hasta 45, 46 metros por minuto. También he probado de hacer regulaciones a mayor velocidad, pero genera tanto volumen de viento esas máquinas que hay que acelerarla mayor, que en estos estados que está brotando y son brotes pequeños, puede romper los brotes. Entonces no es aconsejable. Luego, lo otro importante que hay que hacer para una adecuada regulación es el empicado correcto. Tiene que tener los picos correctos. Es lo que comentaba Andrés. Tiene que tener un 60% de estar en la parte superior del empicado, es decir que si yo calculo que debo arrojar 10 litros por planta o 7 litros por planta, tiene que arrojar esos 10 litros, es decir, 6 litros en la parte superior, de la mitad hacia la parte superior, y los otros 4 litros en la parte de media y baja de la planta. Eso es un empicado correcto. Entonces tengo que revisar en el barral que todos los picos estén ubicados de esa manera. También debo medir el caudal de todas esas boquillas, y para eso debo ordeñarle, que le decimos. Ahí, por ejemplo, esos se estaban regulando una turbina, y como pueden ver, fíjense que estaba mal empicado y mal gastada también, y producían distintos volúmenes, distintos caudales cada una de las pastillas. Elección y distribución de las boquillas. Esto es clave. Por ejemplo, acá tenemos una planilla de Yacto que le da por presión de trabajo. Fíjense que nos aconseja más de 250 libras, y con 250 libras estábamos casi en los 30 HP de consumo. Aquí tienen, por ejemplo, distintas pastillas con los difusores, cómo cambian los caudales. En base al volumen calculado en el TRB, yo elijo las pastillas en base a estas planillas que tienen los fabricantes. ¿Qué pastilla y cómo voy a elegir las pastillas para empicar ese barral? También puedo usar las TRB. Las TR o ATR. Estas boquillas, que son unas pastillas, trabajan a muy baja presión. 2 bares son 28 libras. Es decir, muy poquita presión. Yo estoy tirando prácticamente, me voy a volver, una J5 a 150 libras tira 2 litros por minuto. Y con esta otra, yo voy a tirar 2 litros por minuto acá está, 2 litros por minuto a 5 bares. Serían 28, 48, y que estaría casi pisando las 70 libras, contra 150 libras. Es decir, que estaría con mucho menos gasto de HP para mover una bomba con estos picos que con el otro caso. Luego viene lo que es el empicado correcto. Ahí tenemos una Yacto que le sacamos todos los picos que tenía normales de Yacto y fueron reemplazados con pico TR Lessler. ¿Cómo calcular la dosis del producto? Hay ciertos productos que vienen pensados por diluciones. Por ejemplo, 3 kilos de cobre o 2,5 kilos de cobre en 1000 litros de agua. Bueno, eso no tendría problema. Pero si vienen productos como, por ejemplo, un flipper, aplicar tanto producto por hectárea, ¿cómo hago yo para calcular por hectárea? Si es por dilución, es fácil. Yo tengo que colocar
5 kilos de cobre o 3 kilos de cobre en 2.000 litros de agua. Y estaría bien. O si tengo una máquina, un tanque que no es de 2.000 litros, sino de 1.500, y hago por regla 3 simple el mismo cálculo. O en el caso de la Yacto esa que era levante de 3 puntos, que tenía 400 litros, hago exactamente el mismo criterio, por dilución. Pero cuando tengo que aplicar dosis por hectárea, utilizo esta fórmula, donde L es la capacidad del depósito. Por ejemplo, esa Yacto de levante de 3 puntos que tenía 400 litros, 400 litros, lo multiplico por la dosis de producto que tengo que aplicar, que son, por ejemplo, voy a aplicar un flipper, que es un cebo para control de mosca de la fruta, que acá tenemos mucho problema. Entonces, 400 litros lo tengo que aplicar 1,5 litros de flipper por hectárea. Multiplico 400 por 1,5, dividido el volumen arrojado, y me va a dar la cantidad de producto flipper que debo aplicar en esa mochila. Y luego, como último paso, es verificar que la aplicación es la correcta. Y para eso no tengo otra manera que aplicar tarjetas hidrosensibles. La tarjeta hidrosensible me indica a mí la cantidad de impactos que debo tener en esa tarjeta. Como bien lo nombró en la exposición anterior de Andrés, cada tipo de producto tiene la cantidad de impactos y eso se cuentan con una lupa. 1 centímetro por 1 centímetro se marca con una regla y se mide y se cuenta con una lupa la cantidad de impactos que tiene. Bueno, esto es una detrás de la rama, cerca de la fruta, se abre para que ustedes lo vean cómo estaba, tuvo una excelente aplicación. Hay mucho más de 70 impactos por centímetro cuadrado en esa imagen y fue una aplicación correcta y no chorrea la planta. Y no hay otra manera que verificar con estas tarjetas hidrosensibles. Esa es toda mi exposición. Le agradezco su tiempo y espero preguntas. Es difícil, toda una experiencia, que esto hay que hacerlo en campo. Esperemos que prontamente lo podamos hacer en campo y verlo cómo se hace. Bueno, Edgardo, muchas gracias. Sí, vamos a esperar un poquito, que tiene un pequeño delay la transmisión de YouTube para ver las preguntas. Con respecto a esto, es importante tener en cuenta que dentro de las buenas prácticas agrícolas que son de carácter obligatorio desde hace más de un año, la aplicación de los productos en las dosis adecuadas es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta este trabajo de calibrar los equipos de pulverización, también es algo necesario para poder estar cumpliendo con toda esa normativa. Como así también para aquellas fábricas, industrias o mercados que exigen el mínimo de residuos de productos, también es muy importante para nosotros el trabajar con equipos que estén calibrados para hacer un buen control de una plaga o una enfermedad. Si bien hoy la virtualidad no nos está permitiendo realizar esta capacitación, como decía recién Edgardo, a campo, por el tema de la pandemia, yo creo que es necesario, ni bien esto o el tiempo o la pandemia lo permita, hacer un encuentro acá en Bellavista con los productores y mostrar en la quinta de un productor lo que es el calibrar una máquina, para que ellos vean también que no es un gasto, sino es una inversión, porque uno va a estar aplicando el producto en la dosis adecuada y no va a estar tirando productos. Y como dije hace un ratito, el control va a ser el adecuado de la plaga o la enfermedad. Agradecemos, por supuesto, tanto a Andrés como a Edgardo por su participación. Ahí voy a mirar un poco si hay alguna pregunta. Si me permitís, Víctor, quería agregar, ¿no es cierto?, que muchas veces a campo
uno cuando se hace una mala aplicación de herbicida, ¿no es cierto?, se nota simplemente porque a veces no se controló la maleza, quedaron manchones, quedaron franjas, ¿no es cierto? Pero dentro de ese mismo, a veces cuando estamos utilizando dosis muy altas, ¿no es cierto?, es común que el productor diga, sí, estamos bien, trabajó muy bien el herbicida, pero en vez de 4 litros que deberíamos haber usado el glifosato por hectárea, estamos en 7, 8 litros por hectárea, ¿no es cierto? O sea, gastando mucha plata inútilmente. Y también pasa con el tema de las pulverizaciones, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno está trabajando con alguna plaga en particular, es más fácil porque, bueno, uno va al otro día, a las 48 horas, con una lupa y observa si es un pulgón o si es otro insecto, si murió o no murió, ¿no es cierto? En cambio, cuando estamos trabajando con algún fungicida, que por ahí el resultado lo vemos meses después, es mucho más complejo. Entonces, no podemos darnos el lujo, ¿no es cierto?, de cometer errores, porque esos errores después lo vemos a veces a cosecha o lo vemos, digamos, tiempo después. Siempre recuerdo algo que la doctora Canteros comenta, ¿no es cierto?, que hay que ser muy avesado, muy bueno, para observar un síntoma de cancrosis antes de 40 días. O sea, los daños de cancrosis se ven a partir de los 40 o 50 días y ya obviamente poco podemos hacer en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, realmente no es un juego, es un problema muy serio y el tema de, estamos usando productos que son muy caros y a veces no hacemos la aplicación correcta porque o el tractor no es el adecuado, como decía Gardo, o la máquina no está calibrada y a veces con poco, ¿no es cierto?, se logra una buena calibración. Buenísimo. Acá tenemos una pregunta del ingeniero Gustavo Ramírez Colombo. Dice, mencionó que trabajó con 60 libras de presión. ¿Qué tipo de fitosanitario utilizó y qué diámetro de gota logró? Hola, sí. Eso fue una tesis que realizó Ramiro Monteros para control de cochinilla parlatoria en una NOA y se usaron picos de esto que te estoy diciendo TR y se utilizó aceite junto con imidacloprid. Se aplicó en dilución y ¿por qué? Porque estos picos me permiten trabajar a bajas presiones, como le comenté, y tiran exactamente lo mismo que si yo tiraría con 150 libras. Es decir, no estoy bajando el volumen de agua en la planta, sino que estoy bajando la presión, lo hago más eficiente la aplicación en el tractor, gasto menos potencia en el tractor. En esa planillita que yo le mostré, que el cálculo, cómo se calcula la potencia que me insuma a mí la presión, es increíble. Pasando las 100 libras, el consumo se dispara de HP en la bomba. Entonces, aguanta todo mejor, aguanta la bomba, gasto menos combustible, los picos aguantan muchísimo más porque esa sobra que comentó en ese cuadro que explicó Andrés, cuanto más presión le doy, más desgaste tengo en todo el material de pastilla, pico, bomba, todo se gasta más. Entonces la tendencia hoy es a usar ese tipo de picos que me permiten echar el mismo volumen pero a menor presión. Ese fue un trabajo que está en la tesis de Ramiro Monteros, que trabajó acá en agencia sobre control de parlatoria. Buenísimo, Edgardo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, Andrés, Edgardo. No, sí, simplemente, si me permitís, Edgardo, Víctor, comentar que este es un tema, ¿no es cierto?, que obviamente creo que no somos especialistas o tiene que haber gente que sabe mucho más que uno, digamos. Seguro que Edgardo trabajó mucho más en el tema, pero es un tema que hay que profundizar, hay que seguir trabajando, ¿no es cierto?, entre todos ir aprendiendo, porque yo en mi presentación por ahí la pasé un poco rápido, pero dije, es cierto, avanzamos mucho en productos, ¿no es cierto? Por ahí no mucho en técnicas de aplicación o por ahí inclusive cosas elementales, como decía Edgardo, no las estamos haciendo, ¿no es cierto? Ni pensamos en innovar, en hacer cosas, digamos, que podrían ser superadoras, ¿no es cierto? Yo pensaba, como comentaba Edgardo, el tema de los picos,
Hoy que está tan caro el combustible, ¿no es cierto? Cuando prácticamente usamos menos potencia, significa menos consumo de combustible, y eso abarata el costo de aplicación, ¿no es cierto? Que es importante, ¿no es cierto? Suma. Así que hay muchas cosas para ir trabajando, y como decías, Víctor, en la medida que podamos hacerlo en forma presencial sería buenísimo, porque ahí donde uno a campo, ¿no es cierto?, ve estas cosas de otra manera. Buenísimo. Buenísimo. Más que nada, agradecerles a los que participaron de este tercer módulo de capacitación de manejo de quintas de limón, y a los disertantes. Y no quiero dejar de compartir con ustedes. Tenemos una próxima jornada de capacitación sobre riego y fertilización para quintas nuevas y en producción. Es mañana, sería el módulo 4, mañana 17 de septiembre a las 9 horas. También va a ser transmitido en vivo por YouTube, Quinta Bella Vista. Y en este caso el disertante es el ingeniero Ariel Quispe. También son charlas que están dentro del marco del proyecto local frutícola. Están todos invitados, mañana 17 de septiembre, 9 horas, también por YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los disertantes y a los que participaron de la charla.